Titulares. Veto parcial al proyecto para incrementar IVA. Plantea la facultad del presidente para modificar la tarifa del impuesto hasta el 15% sin poder bajar del 13%. Tras la renuncia y culminación de periodo de Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia, jueces buscan un mecanismo para encargar la titularidad de la institución. Presuntos terroristas aprehendidos en Santa Elena y El Oro. Al menos 20 muertos en Pakistán en el marco de las elecciones legislativas y provinciales. Buenas tardes, amigos televidentes de Ecuador y el mundo. Un gusto acompañarlos en esta nueva entrega informativa. De inmediato iniciamos en exteriores con Cristian Arias, quien nos tiene importante información que ya se genera en Guayaquil. Buenas tardes, Cristian, te escuchamos. Así es, María José, buenas tardes. 12 horas 2 minutos. Informamos desde el exterior del cuartel Modelo. En horas de la mañana se dio detalles referente a la captura de uno de los cabecillas de la organización terrorista Los Tiguerones. Se trata de quien era el segundo al mando a nivel nacional. Si bien es cierto, la captura la realizó personal de las Fuerzas Armadas, la vocería estuvo a cargo de la Policía Nacional, por aquello de que las Fuerzas Armadas deben entregar a la policía el aprehendido para que se siga su proceso judicial. Tendremos detalles referente a las armas que se les encontró, en total 12, y también a una situación que falta por investigar referente a la propiedad de un vehículo de alta gama blindado que estaba en poder de estas personas que, como les decía, pertenecerían a una de las organizaciones terroristas. Pero tendremos todos los detalles más adelante. Por ahora regresamos a estudio contigo, María José, 12 horas 3 minutos. Adelante. Gracias, Cristian, y así es, ya más adelante estaremos retomando la comunicación para que tú nos sigas informando. Y bueno, por otra parte, amigos televidentes, mucha atención porque esta mañana se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional para abordar el Tratado de Libre Comercio con China. Este tema lo estaremos ampliando más adelante. Aquí iniciamos, bienvenidos. Comenzamos el desarrollo de los temas contándoles que la Corte Constitucional emitió este martes 6 de febrero la última calificación de la propuesta de referendo planteada por el presidente de la República, donde fueron aprobadas 4 preguntas que se sumarán a las otras 6 de la consulta popular que ya superaron los filtros según se dio a conocer. Ahora la decisión de cuáles interrogantes llegarán a la papeleta quedan en manos de Daniel Noboa. La respuesta se conocerá mediante decreto ejecutivo. Después de eso, el Consejo Nacional Electoral tendrá 15 días para convocar a la ciudadanía a elecciones y 60 días más para llevar a cabo los comicios. El caso Metástasis sacó a la luz pública diálogos y chats entre Leandro Norero y Javier Jordán, quienes hablaban de los contratos que tenían con municipios y prefecturas. En los chats con el narcotraficante Leandro Norero, el usuario que la Fiscalía atribuye a Javier Jordán, empresario, que ya era investigado por corrupción hospitalaria desde la pandemia y que ahora ha sido vinculado en el caso Metástasis, se queja del atraso en los pagos de contratos con municipios y prefecturas de los que era beneficiario. No especifica cuáles son ni cuántos. Aunque la sustentación de la teoría del caso, la fiscal general Diana Salazar precisó que Jordán, por medio de un entramado de empresas, aún tiene negocios con los gobiernos locales de Manabí y Guayas. El siguiente diálogo, recogido en el caso Metástasis, data del 30 de junio de 2022. ¿Y qué más, ñaño? ¿Qué cuentas? Ñaño, va todo por tu lado. Por mi lado la plena apretado. Julio no me pagan en ningún lado. Y tengo que seguir. Gobierno no manda plata a los gags. Ya tengo las retenciones, pero no me llega el dinero. Y tengo un tuco de contratos. A lo dicho por Jordán, Leandro Norero responde con una frase que el Ministerio Público relaciona con una denuncia que fue presentada luego de la detención del patrón por el asesinato al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio.
sobre 2 contratos con el municipio de Manta para la construcción y repavimentación de vías, que se adjudicó a 2 empresas que la fiscalía sospecha eran de Norero, aunque estaban a nombre de testaferros. Mi empresa este año ha sacado como 8 palos en efectivo, de como 40 que he contratado ahí. Belleza, usted sí sabe. Los contratos se firmaron en 2021 y el monto bordeó los 3.5 millones de dólares. En los chats que el Ministerio Público recuperó de sus celulares, el narcotraficante por esos días se refiere también a una prefectura en particular que le preocupa. A mí sí me paga el GAT. Con eso es que se están manteniendo las empresas. Los chats tienen fecha de julio de 2022, el mismo mes en que la Fiscalía procesó al entonces prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En una celda convertida en un mini departamento con lujos y comodidades se alojaba alias Palanqueta, señalado como líder de los Lobos, quien días atrás fue trasladado desde la cárcel de Turi a la penitenciaría de Litoral. La tarde de este martes se difundió un video que trata de un nuevo hallazgo en la cárcel de Turi. En este caso se encontró una celda VIP que al parecer pertenecía a alias Palanqueta, líder de una banda criminal que fue trasladado a la cárcel del Litoral el pasado viernes. En las paredes del mini departamento se encontró artes en alusión a la banda delictiva Los Lobos. Además de esto, y como se observa en imágenes, se halló un juego de muebles, un LED de 65 pulgadas, electrodomésticos, decoraciones y hasta un árbol de Navidad. En la habitación existía un baño tipo loft y en otro espacio una bodega con ropa, colchones, botellas de cerveza, entre otros objetos prohibidos. Nuestro medio de comunicación intentó conversar con el principal de la Tercera División Tarqui, pero internamente se indicó que la habitación fue intervenida el pasado 14 de enero, cuando las Fuerzas Armadas tomaron el control del penal. Pero a pesar de esta explicación, todavía no se ha informado de los responsables que permitieron el ingreso de estos y otros artículos en el CPL Turi. Familiares de detenidos en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista de Santo Domingo solicitaron información sobre la situación interna. Esto tras la muerte reportada el 4 de febrero. La mañana del 6 de febrero, familiares de los detenidos en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista se reunieron en los exteriores de la gobernación para solicitar información oficial de las autoridades, ya que aseguran desconocer el estado de los reclusos, más cuando afirman que llevan varios días sin tener información. El director no nos ha dado la cara. Como familiar, nosotros nos sentimos muy indignados, porque ellos no nos han dado la cara a nosotros. Tienen que darnos la cara el director, por lo menos bajar y decir, mire, esto pasa, esto sucede, ¿no? Ni los policías, nadie nos da información. Lo que son es unos groseros. Uno se acerca hasta arriba, nos cogen, nos reempujan, nos tratan mal. No miden las consecuencias si la mujer está embarazada, no está embarazada. Los familiares señalan que, si bien consideran que lo que se realiza dentro del penal es lo correcto, están preocupados por el presunto maltrato que reciben los reos. Afirmaron que dentro del centro penitenciario se han mantenido en paz desde hace varios meses y que los detenidos han colaborado en todos los operativos realizados. Está bien que le hayan quitado todo lo prohibido, pero no su ropa, sus sábanas, sus pastillas, que algunos están enfermos adentro. Las personas que están ahí no todas tienen el mismo delito. Hay personas que tienen pequeñas causas por alimentos, por tránsito. Y no creo que castiguen a todo el mundo, aunque nadie se merece ese castigo que le están dando. Se informó oficialmente el fallecimiento de una persona el domingo 4 de febrero, con versiones que indican que se debió a problemas de salud. Sin embargo, durante nuestra cobertura, la defensora de los derechos humanos nos informó que, inicialmente, la muerte sería por un paro cardíaco, pero ahora comenta que el motivo es otro. Esto sí es real. Este es el informe médico del PPL que murió, que dice por tema eléctrico. Por una descarga eléctrica, no es un paro cardíaco. Las autoridades informaron que ante la situación interna de la cárcel no pueden pronunciarse, ya que las investigaciones por parte de Fiscalía se están realizando y con las evidencias en mano se pronunciarán. Pasamos a revisar otros temas y es que jueces de la Corte Nacional de Justicia buscan un mecanismo para encargar la presidencia del organismo tras la renuncia irrevocable de Iván Saquicela. Un nuevo capítulo de la crisis judicial en Ecuador, esta vez en la Corte Nacional de Justicia, organismo que en momentos se encuentra sin presidente ya que el 5 de febrero de 2024 culminó el periodo de Iván Saquicela como titular de la Corte.
En días previos, el Pleno de la Corte Nacional se reunió 2 veces para intentar nombrar a su reemplazo, pero la sesión se suspendió luego de que Saquicela, Daniela Camacho y José Swing no obtuvieran los 12 votos que son el mínimo necesario para asumir como titular. El 3 de febrero concluyó el periodo de Luis Rivera, Walter Macías, Byron Guillén y Fabián Racines, por lo que el organismo a momento funciona con 11 jueces. Es decir, nos alcanzan los 12 votos mínimos para elegir al reemplazo de Saquicela, quien la noche de este martes 6 de febrero presentó su renuncia irrevocable al cargo, pese a la determinación de una prórroga en base a un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, en que sí permitiría que siguiera en funciones, pues la Judicatura decidió no pronunciarse sobre dicha extensión. Tiene relación a la presidencia de la Corte Nacional, es un problema del Pleno de la Corte Nacional. Nosotros no tenemos ninguna competencia, no podemos pronunciarnos sobre ese tema. Sin embargo, sí emitió un comunicado notificando la terminación del periodo de Saquicela. En este escenario, la mañana de este miércoles, los jueces tenían previsto reunirse para analizar un mecanismo jurídico que les permita encargar la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, pues al no haber la cantidad de magistrados para reunir los votos en una elección, habría que esperar a que la Judicatura llene las vacantes, lo que podría tomar hasta 8 meses. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y precisamente para justificar esta decisión, hace pocos minutos, Iván Saquicela se pronunció. Escuchemos. Yo les digo con absoluta franqueza, fortaleza y serenidad. Yo creo que en derecho lo que corresponde es la prórroga. No solo porque hay el respaldo del criterio del Procurador General del Estado, que es vinculante y obligatorio para toda la administración pública. 12 horas con 13 minutos, amigos televidentes, y con esta información damos paso a nuestros consejos comerciales. En pocos minutos ya los estará acompañando Willy Quinte con más noticias. Exactamente las 12 horas con 17 minutos. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos listos para iniciar con la información de los hechos relevantes que han ocurrido en el país durante las últimas horas. Y atención, porque tras una persecución por parte de los agentes policiales, se logró capturar a 8 presuntos integrantes de una organización terrorista. Esto ocurrió en Santa Elena, provincia de nuestro querido país, Ecuador. Los sujetos están implicados en el delito de extorsión en contra de una ciudadana a la que le exigían una alta cantidad de dinero para no atentar en contra de su vida. En medio de este accionar se generó también un enfrentamiento armado entre justamente la policía y los sospechosos. En primera instancia, los sospechosos detonaron sus armas para evitar ser capturados, pero como resultado, los uniformados, 3 en este caso, resultaron heridos de bala. Favorablemente se encuentran estables. Entre los indicios vinculantes están armas de fuego, 6 cartuchos, 6 celulares, 2 carros, 2 vehículos en este caso. Señoras y señores, vean las armas, 2 vehículos, es decir, motos que fueron incautadas y retenidas en este operativo. No solamente enfrentarán procesos de terrorismo, sino que también de intentos de asesinato en contra de los servidores policiales, porque resultaron uniformados heridos en este enfrentamiento a bala con estos presuntos terroristas. Las 12 horas con 18 minutos, el comando de la zona 8 informó sobre la detención de 3 sujetos sospechosos de formar parte de una organización terrorista. Cristian Arias, está con nosotros el señor inspector, ya listo, preparado, señor inspector, desde el cuartel Modelo. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le va, Willy? Buenas tardes, 12 horas 19 minutos, ya estamos en vivo acá en los exteriores del cuartel Modelo. Efectivamente, en la mañana se brindó una rueda de prensa, se dio detalles. Es nada más y nada menos que uno de los cabecillas de la organización terrorista Los Tiguerones, dicho por el jefe de la zona 8, el segundo al mando a nivel nacional. Esta captura la realizó personal de las Fuerzas Armadas, son 3 en total
los aprehendidos y obviamente, como es lógico y como señala el procedimiento, ellos tienen que entregar a los detenidos a la Policía Nacional para que luego sean conducidos a la autoridad competente y que no exista ningún error en ese proceso para que luego no se caiga el mismo, ¿no? Entonces, por eso es que la vocería la hace la Policía Nacional, pero originalmente esta captura la realizó personal de las Fuerzas Armadas, que se encontró además de los 3 detenidos, pues 12 armas en total, son 8 de ellas armas largas, 4 armas largas, 4 armas cortas y otras armas complementarias. Hay un detalle especial en aquello, y es que una de las armas pertenecería a la Policía Nacional. Son detalles que tienen que ser parte de la investigación y sobre todo algo muy delicado y mucha atención, Willy, el vehículo en el que estas personas se movilizaban, un vehículo de alta gama con un blindaje nivel 3, tenía ya un disparo que aparentemente es hecho con un calibre 9 milímetros, no había perforado del todo el vidrio, pero tenía la seña de haber recibido un atentado. Esto en el nivel 5 de blindaje no puede suceder, no lo perfora, pero en un nivel 3, nos explicaba uno de los especialistas, el arma de fusil puede tranquilamente perforar ese vidrio. En todo caso, escuchamos más detalles en la vocería brindada por el jefe de la Zona 8, general Víctor Herrera Leiva. Escuchemos. Ahora es la detención y la desarticulación de un grupo organizado denominado Tiguerones. Dentro de este procedimiento y en varios allanamientos, en 3 allanamientos que se realizaron en el sector de Daule, específicamente en el sector de Santa Lucía, nos ha permitido la detención de 3 individuos. La particularidad de esta detención es uno de ellos que sería el cabecilla de uno de los pabellones de la penitenciaría del Litoral. Este ciudadano responde a los nombres de Salazar Vladimir Alex Félix, alias RK. La particularidad entre las armas que fueron decomisadas son 12 armas, 8 de ellas armas largas, 4 armas cortas. Dentro de la indagación que se hizo en un inicio, una de las armas que estaba en posesión de este delincuente es de la Policía Nacional, es decir, fue sustraída a un miembro de la Policía Nacional. También hay que mencionar que el vehículo en que circulaban era un vehículo de alta gama, vehículo blindado. Este vehículo blindado tiene las mismas características y el color que utilizan los vehículos de las unidades especiales de la Policía Nacional. Dentro de los operativos que hemos desarrollado en estos meses es el 4º vehículo de estas características blindado que es detenido, y en el interior se han encontrado cabecillas de objetivos de intermedio valor de estas bandas delictivas. Bien, 12 horas 23 minutos. Extraoficialmente conocimos, Willy, que aparentemente de manera preliminar se habría dicho que el vehículo podría pertenecer y estaría registrado como propiedad de un coronel de policía. Esto es algo que se está investigando porque el vehículo presenta muchas inconsistencias. Hicimos la pregunta, le consultamos frontalmente al general Herrera, jefe de la Zona 8, si se podía establecer o si era muy prematuro poder determinar si efectivamente el vehículo era propiedad de un alto oficial de la Policía Nacional, por lo sensible y delicado del tema. Se nos respondió que se está investigando estas inconsistencias en el número del chasis, la placa. Al parecer podría haber la posibilidad de que exista un vehículo gemelo, un vehículo clonado, es decir, que un vehículo de similares características estaría en la ciudad de Quito y podría ser aquel el que está registrado a nombre del coronel. Es algo que es parte de la investigación. Por eso hemos esperado hasta esta hora, 12 horas 24 minutos, la confirmación, pero hasta el momento
en el que emitimos este informe, lo que se conoce es que hay inconsistencias que deben ser investigadas. No se puede aseverar del todo, pero hay una posibilidad de que el vehículo haya sido clonado. Eso es parte del proceso investigativo que ahora pues en manos de Fiscalía tendrá que seguir su proceso. 12 horas 24 minutos, Willy, tú continúas. Muchísimas gracias, señor inspector, y buen trabajo de las Fuerzas Armadas, ahora en coordinación con la Policía Nacional, tras la captura de estos tres presuntos integrantes de esta organización delictiva. Esperemos ahora los resultados de la diligencia judicial, las investigaciones que se hacen en torno a esto. Exactamente las 12 horas con 25 minutos y en Quito, atención, 3 ciudadanas, 3 mujeres fueron detenidas tras ser implicadas justamente en un delito de hurto. Las cámaras de videovigilancia de un supermercado en la capital ecuatoriana captaron justamente el momento en que estas mujeres, que se encontraban en uno de los pasillos del local, sustrajeron varios productos y se lo escondieron, ¿sabe dónde? Debajo de su ropa. Allí los servidores policiales fueron notificados de esto, fueron alertados y las féminas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. Véalas, ahí están. Esta parece que es la mamá de Doraemon, ¿no? El gatito este que se mete todo allí. Oiga, ahí están, vean, estas mujeres. En los pasillos de los locales comerciales aprovechan los descuidos, sin embargo no se escapan de las cámaras. Y ahí están, detenidas estas 3 damitas. Debería darles vergüenza. Allí, lamentablemente, la policía ya envía las imágenes con los rostros tapados, pero ahí está justamente la información de este caso. Las 12 horas con 26 minutos y más de 1.500 sobres con cocaína, 31 fundas plásticas con marihuana, $369 en efectivo de varias denominaciones de los billetes, 2 celulares, son los que fueron incautados como resultado de un operativo realizado por agentes policiales en Machala, provincia del Oro. Además de ello, la intervención permitió aprehender a 3 presuntos responsables del delito de tráfico de drogas. Los sujetos serían investigados como parte de este proceso, según la información que la Policía Nacional ha emitido y que ustedes tienen allí en pantalla, la detención de estas personas. Las 12 horas con 27 minutos y en Guayaquil, un antisocial resultó abatido por un servidor policial. Justamente según la información proporcionada por la Policía Nacional, el uniformado se dirigía a su domicilio cuando fue atacado por un delincuente que atentó contra él utilizando un arma de fuego, lo que ocasionó la respuesta inmediata del agente, quien en uso legítimo de la fuerza abatió al malhechor. Allí la Policía Nacional llegó para recabar información y hacer el levantamiento del cadáver del sospechoso. Y tras el operativo binacional Gran Fénix 13, que se ejecutó este último martes 6 de febrero en Ecuador y España, 18 ciudadanos fueron detenidos en territorio nacional. De ellos, 15 fueron procesados por la Fiscalía ecuatoriana. A 12, un juez anticorrupción les dictó prisión preventiva, mientras que a los otros 3 se les otorgó medidas alternativas. En relación a las investigaciones, la Fiscalía indicó que 5 personas están siendo procesadas por lavado de activos. Sin embargo, aún se desconoce la resolución judicial de este caso. Ahí está la información importante también de este gran operativo, el Gran Fénix número 13. Las 12 horas con 28 minutos en Guayaquil. Atención, un ciudadano habría perdido la vida luego de sufrir un atentado por presuntos sicarios en el que recibió varios impactos de bala. Miembros de la Policía Nacional lograron llegar hasta el lugar de los hechos en la cooperativa 12 de octubre en Mapasingue para realizar las investigaciones correspondientes de este hecho de sangre, este atentado, este ataque armado registrado allí en Mapasingue, en la cooperativa 12 de octubre. 12 horas con 29 minutos. Atención, 2 hombres fueron asesinados la mañana de este martes en la capital manabita. Además, en el cantón Jaramijó se encontró un cuerpo sin vida dentro de un carro. Aquí la nota para ustedes. Eran aproximadamente las 7 horas con 50 minutos cuando se registraba el primer crimen en Puerto Viejo. Javier Cedeño García perdió la vida al interior de un parqueadero.
momentos de que se baja de su vehículo, un Ford Explorer color negro, es interceptado en la vía por un individuo de tez morena, afroecuatoriano, el mismo que le realiza varias detonaciones de un arma de fuego en su humanidad, produciéndole la muerte. La víctima trabajaba actualmente en la gobernación de Manabí. Él era un funcionario público, trabajaba en la gobernación, en la asesoría jurídica en el 2015, el mismo que había sido separado y nuevamente había reingresado a la gobernación a trabajar directamente en la asesoría jurídica. En la escena del crimen se encontraron 9 indicios balísticos de un arma 9 milímetros. Luego de haber la verificación, tiene 3 antecedentes en el 2021-2022 por intimidación, por tráfico y por extorsión. Horas más tarde se registró otra muerte violenta, pero esta vez en la parroquia Andrés de Vera. Los individuos que atentan con la vida se trasladaban en una motocicleta, 2 individuos identifican a esta persona y le realizan varias detonaciones con un arma de fuego. Como indicios, en el lugar de los hechos se encontró igual 9 indicios balísticos. El hombre asesinado fue identificado como Levi Moreira, quien se dedicaba a la venta de pescado. La policía informó que la víctima registraba antecedentes penales por robo e intimidación. Pasado el mediodía de este martes, en Jaramijó, específicamente en el sector de Jaramisol, fue encontrado sin vida una persona al interior de un vehículo. El vehículo han visto unas personas que se han bajado y se han ido en prioritada carrera. Se presume que ha sido apuñalado el señor. El hombre fue identificado como Eric Zambrano Pico, de 33 años. Agentes de criminalística llegaron al lugar para recabar la mayor cantidad de indicios que aporten a las investigaciones. Mirly Macías, Noticias Oromar. 12:31. Vamos a hacer una pausa. Nosotros nos vamos a dirigir hasta la playa de San José, donde se está ejecutando un proyecto importante para apoyar al turismo. Así que estaremos en las playas de San José, que pertenecen aquí al Cantón Montecristi, y ya estaremos en breves minutos. Prepárate, Popeye, que nos vamos. Vamos a la pausa, ya regresamos de manera inmediata. Gracias, Ligner. Por acá continuamos con más información, y es que el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó un veto parcial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en Ecuador e insiste en su propuesta de incrementar el IVA del 12 al 13% de forma permanente. Yanis Andrade nos explica qué implica esta postura. El presidente Daniel Noboa no logró la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional para incrementar el impuesto al valor agregado del 12% al 15%, medida propuesta en el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. Contrario a esto, los legisladores propusieron nuevos impuestos para varios sectores, entre ellos la banca privada, situación que ocasionó que el mandatario presentara un veto parcial a la decisión de la Asamblea. Pero, ¿qué significa esto? El veto presidencial es la facultad que tiene el presidente para oponerse a una ley o decreto que la Asamblea le envía para su promulgación. En este sentido, el Ejecutivo insiste que el IVA debe fijarse en el 13%, con la posibilidad de que el mandatario pueda elevarlo circunstancialmente hasta el 15%. El veto también determina que la tarifa del impuesto en cuestión será del 5% para materiales de construcción. En definitiva, el presidente solo veta 2 de los 16 artículos aprobados por la Asamblea. Lo primero es la irregularidad del veto del presidente de la República, porque a partir de la Constitución de 2008, recogiendo alguna experiencia que tuvimos nosotros con el sistema constitucional del año 98, el artículo 138 de la Constitución vigente le prohíbe al presidente de la República, cuando va a presentar una objeción parcial a un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Asamblea, le prohíbe introducir aspectos que no se contemplaron ya en el proyecto de ley que fue aprobado. Entonces, en este caso, el hecho de pretender insistir, o más directamente insistir, en el incremento del IVA bajo incluso otras condiciones que no son ni siquiera las originalmente propuestas por Noboa, viola el artículo 138, inciso segundo
de la Constitución. La legislatura tiene 30 días para pronunciarse y volver a negar el incremento del IVA. Necesita de entre los 137 asambleístas al menos 92 votos, cantidad que ninguna fuerza política posee. De hecho, fueron 83 legisladores quienes votaron en contra del aumento del IVA. Nos faltarían 9 votos, que habrá que ver si se los obtiene de los votos en blanco y de los votos de abstención que hubo ayer. Tal vez raspando eso logramos los 92 que se requiere y se insiste. Esa es la primera alternativa. La otra alternativa es un allanamiento de orden expreso. Quiere decir que sea la propia Asamblea la que le diga al presidente que se allana a su objeción, para lo cual requiere el voto de simple mayoría nada más. Es decir, con eso es suficiente. Y una tercera alternativa que también está ahí es que la Asamblea no haga nada. Es decir, que no trate el veto del presidente en los 30 días que tiene, con lo cual habrá una suerte de allanamiento tácito, si usted lo quiere ver así, con lo cual el presidente podría disponer la publicación del texto del proyecto. Para concluir, Noboa asegura que el país es una prioridad y que los ecuatorianos no pueden esperar un día más para que la lucha contra la delincuencia se fortalezca con recursos. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Cambiamos de tema, y es que tras su renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela señaló que lo que en derecho le corresponde es la prórroga de funciones, pero con su renuncia da paso a un diálogo para que haya consenso. Escuchemos. Yo les digo con absoluta franqueza, fortaleza y serenidad. Yo creo que en derecho lo que corresponde es la prórroga. No solo porque hay el respaldo del criterio del Procurador General del Estado, que es vinculante y obligatorio para toda la administración pública, sino porque lo que ha hecho el Procurador General del Estado es sustancialmente recoger lo que está en la ley y hacer un análisis sobre esa base. Sin embargo, de que a mí me asiste la razón y el derecho, yo creo que la única forma de dar un paso a un consenso y a un diálogo a la Corte es con mi renunciamiento personal. De manera tal que al yo desistir o renunciar a la presidencia de la Corte en funciones prorrogadas por imperio legal, facilite el diálogo y en definitiva ya no existe una discusión sobre la prórroga. En el pleno de la Corte, yo fundamentalmente soy un miembro más, me mantengo como juez de la Sala Penal. Y antes de culminar este espacio informativo, les comunicamos que extraoficialmente se conoció que José Swing será el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia y Emma Tapia, presidenta subrogante. Esta decisión se toma después del proceso fallido para elegir al titular de este organismo judicial, antes que a 4 jueces se les acabara su periodo, y también la renuncia de Iván Saquicela. Este y otros temas los estaremos ampliando en nuestra emisión de las 9 de la noche. Con esto ya nos despedimos, amigos televidentes. Ha sido un gusto poderlos acompañar. Pasen bien.